Las transiciones de actividades proporcionan conexiones visuales entre estados mediante movimientos y transformaciones entre elementos. Vamos a ver cómo utilizarlas. En este ejemplo, voy a invocar desde la actividad principal una actividad secundaria. En este vídeo verás cómo hacerlo en Java. En el próximo se indica cómo hacerlo en XML. En primer lugar, necesitas elegir una transición. Android ofrece tres transiciones por defecto. La primera es expandir, quien desplaza las vistas hacia adentro o hacia afuera del centro de la pantalla. El método iniciar actividad secundaria invocará esta actividad. Lo veremos después. La siguiente transición es deslizar, quien desplaza las vistas adentro o hacia afuera de uno de los bordes de la pantalla. Para seleccionar un borde, utiliza una dirección de la clase Gravity. En este caso utilizaré el lateral izquierdo. Su dirección por defecto es el lado inferior. La última transición es difuminar, quien agrega o quita una vista de la pantalla al cambiar su opacidad. Difuminar trae dos efectos, aparecer in y desaparecer out. Puedes seleccionar uno de ellos o ambos a la vez. Por esta ocasión utilizaré desaparecer out, pues esta actividad desaparecerá para que luego aparezca la actividad secundaria. Su efecto por defecto es aparecer y desaparecer a la vez. Ahora vamos con el método iniciar actividad secundaria. Antes de empezar con ello, puedes añadir una duración a tu transición. Definiré esa constante pública, pues la utilizaré en la otra actividad. Además, puedes añadir un interpolador. Un interpolador es quien altera la velocidad de una animación y agrega efectos en ella. Para las siguientes transiciones, utilizaré el interpolador desacelerar, para que la transición se ejecute fluida y suave. En los próximos vídeos explicaré más detallado los interpoladores. Es momento de cargar las transiciones. Una conexión visual con transiciones contiene una transición de entrada y de salida. Me encuentro en la actividad principal que iniciará la secundaria. Por lo tanto, aquí defino una transición de salida, puesto que esta actividad va a salir para que la otra entre. Una vez tenemos definido la transición de salida, defino una transición de entrada en la actividad que será invocada. Recuerda que no es necesario utilizar los siguientes métodos antes de hacer Content View. Para la transición de entrada, usaré difuminar, esta vez con el efecto aparecer, puesto que será la actividad invocada. Eso es todo. Ahora es momento de iniciar la actividad. Utiliza el segundo parámetro del método startActivity y usa la clase ActivityOptions. Pero, ¿cuál utilizar? En esta aplicación se hace uso de la librería de soporte. Las actividades se extienden de AppCompat por lo tanto, seleccionaré ActivityOptionsCompat. Si no estás utilizando la librería de soporte, utiliza la otra clase. Puedes ocultar el mensaje de aviso de la siguiente manera. Cuando volvemos a la actividad anterior mediante el botón atrás, las transiciones son ejecutadas inversamente, pero no sucede lo mismo cuando finalizamos la actividad de manera directa. Para corregir esto, llamo al método FinishAfterTransition, en vez de finish, para finalizar la actividad invocada. Cuando llamas a una actividad, la transición de entrada es ejecutada lo más pronto posible, haciendo que se vea junto a la transición de salida. Puedes cambiar este comportamiento de la siguiente manera.
Como había dicho anteriormente, al volver hacia atrás, las transiciones son ejecutadas inversamente. Puedes añadir otras transiciones para aquel momento. Recuerda que antes habíamos utilizado una transición de entrada y de salida. Ahora las transiciones que usaremos son una transición de vuelta y entrada inversa. Esta actividad fue invocada, por lo tanto, tiene que regresar. Utilizaré la transición de vuelta. Para este efecto, haré uso de la transición deslizar hacia el lado superior. De igual manera, agregaré una transición de entrada inversa en la actividad que invoca. Utilizaré un efecto deslizar hacia el lado inferior. Por defecto, la transición deslizar viene con la dirección que voy a utilizar, así que no es necesario agregarla. Una vez más, definiré la siguiente propiedad para que las transiciones no se ejecuten a la vez. Cada transición se compone de una animación, aunque es posible utilizar varias al mismo tiempo. Para ello, utilizo un transition set, de la siguiente manera.